sobre el capitalismo global. Es el título de este libro que Siglo XXI edita para México, que ha sido presentado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México precisamente en estos días. Producción, clase y Estado en un mundo transnacional. William Robinson, cuéntanos de esto. Bueno, muchas personas están pensando de que el mundo que vivimos es el mundo del siglo XX. En realidad, a finales del siglo XX se dio una gran reestructuración del sistema de capitalismo mundial y de toda la sociedad global. Solo la sociedad mundial, a partir de lo que era la última gran crisis del capitalismo mundial, que era en los años 70. Y en los años 80 y los años 90 se da una reestructuración total. Surge la economía global, surge lo que llamo en el libro el Estado transnacional, surgen nuevas fracciones de clases en cada país que yo llamo las fracciones transnacionales de las clases dominantes, y el mundo, el capitalismo como sistema y el mundo como sociedad está totalmente distinto para el siglo XXI. Sin embargo, las personas todavía piensan con el paradigma del siglo XX. Se puede decir de que el libro plantea tres cosas básicas. Primero, que hay un nuevo capitalismo global y tiene como 4 o 5 puntos muy novedosos. Segundo, que el nuevo capitalismo global de este siglo XXI está en crisis, está en grave crisis estructural que se podría convertir en crisis sistémica. ¿El mismo paradigma nuevo está en crisis? No el paradigma, la forma de pensar en esas cosas, pero el sistema de capitalismo global está en grave crisis. Y la tercera, el tercer gran argumento del libro es que los grupos dominantes, la élite transnacional, ha respondido a la crisis actual, y esa es la parte actualizada del libro, de la nueva edición en español, es que la élite transnacional ha respondido a esta última crisis que se siente tan fuerte en el 2008, pero que sigue hoy en día, con tres mecanismos que no hacen nada más que agravar lo que yo llamo ahora la crisis de la humanidad, la crisis de la civilización. Civilizatoria. Lo que está pasando aquí es que de los años 80 para acá se ha dado una tremenda polarización social mundial. Polarización social mundial. Los ricos se han hecho más ricos. Surgen nuevas clases medias acomodadas, pero el 20% de la humanidad se ven en todos los países, aquí en México, en Estados Unidos, y 80% de la humanidad se ha hundido más en la miseria, más en la pobreza, mientras a la vez la economía global que surge a partir de los años 70 produce cada vez más riqueza. Y entonces crece la economía global y se disminuye la capacidad de absorber lo que produce. Entonces hay una gran polarización social y una gran crisis estructural. La élite en el siglo XXI, y sobre todo a partir del 2001, 2002 a la fecha, responde con 3 mecanismos para mantener a flote el sistema. Y el primer mecanismo que analiza el libro es la acumulación militarizada. Acumulación militarizada. A ver, ¿qué es acumulación militarizada quiere decir que se mantiene la acumulación en el sistema capitalista mediante conflictos militares, mediante los gastos militares, mediante los conflictos sociales. Por ejemplo, no solo las guerras... Guerras por razones económicas. Guerras por razones económicas, exactamente, pero no solo estamos hablando de guerras. Estamos hablando de Irak, estamos hablando de Afganistán, estamos hablando de donde haya conflictos en el Medio Oriente y en Israel, pero también la militarización de la frontera. México, Estados Unidos, es una cuestión de miles de millones de dólares en ganancias y de empleos, se generan impuestos. La creación del ejército de seguridad privada, de seguridad privada, para resguardar a lo largo del mundo, de donde viven los ricos y la clase acomodada, todo eso. Pero el elemento más importante para mí es acumulaciones en función de seguir acumulando el capital, mientras no hay otra salida para el capital, porque la masa de la humanidad ya no puede consumir. Entonces esa es la primera respuesta que se ha dado, acumulación militarizada. Y entonces vivimos en una economía mundial de guerra, pero guerra en el sentido de que no solo guerras calientes grandes como Irak. La segunda respuesta ha sido lo que califico en el libro como el saqueo y el pillaje de los presupuestos públicos. Ha habido un tremendo traslado de riquezas del público a manos privadas mediante varios mecanismos, pero el mecanismo más importante ha sido que, por un lado, los gobiernos entran en crisis presupuestarios. No pueden pagar salud, no pueden pagar educación, por muchas razones, sobre todo por
las políticas neoliberales, la reestructuración de las finanzas. No pueden, entonces, no solo Grecia, Estados Unidos, todos los países entran en crisis presupuestaria y no sé dónde van a pagar sus cuentas con bonos. Entonces, si yo soy el Estado y yo no puedo pagar mis cuentas, entonces a usted, inversionista transnacional, le vendo un bono de $1 millón, digamos. Primero, le tengo que pagar ese $1 millón con interés en 5 años, en 10 años. Y segundo, usted ya comienza a acumular un tremendo capital en forma de bonos, en forma de bonos. Y ahora el mercado global de bonos ha llegado a, en español, $100 billones, que es una... 100 billones de dólares. 100 billones de dólares. O sea, de deudas. Deudas que deben los gobiernos a los inversionistas, a la élite transnacional, a lo que llamo la clase capitalista transnacional. ¿Qué significa eso? Que la masa de la humanidad, los gobiernos tienen que pagar eso extrayendo impuestos de la masa de la humanidad. Entonces, la clase capitalista transnacional y los inversionistas, la élite transnacional, ya tiene, es como una forma de tener empeñado los salarios futuros y los presupuestos. Entonces, el segundo mecanismo, el pillaje y saqueo de los presupuestos públicos. Y el tercer mecanismo ha sido la especulación financiera. La especulación financiera. Cada vez más tenemos una economía global basada, por parte de la militarización, en la especulación financiera y no productiva. Y eso es lo que llevó al colapso de 2008. Primero había una tremenda especulación en los mercados hipotecarios, ustedes se acuerdan de eso, eso afectó a todo el mundo. Imposible olvidarlo. Imposible olvidarlo. Y algunos economistas, algunos comentaristas dicen, bueno, de 2008 a 2014 se resolvió el problema y ahora hay un repunte de nuevo de la economía global, pero es totalmente falso cuando analizamos qué es lo que ha pasado entre 2008 y 2014. Simplemente la especulación financiera se ha trasladado a otros sectores. Primero, el mercado global alimenticio, y por eso suben los precios del alimento, y después hay sublevaciones por donde quiera, porque no se puede aumentar. Segundo, por los mercados energéticos, muy volátil. Y más reciente por los mercados, entre otros, de bonos. Por eso decía que usted como inversionista que compre de mi estado $1 millón, pero usted no queda con el bono, va especulando con esos bonos. Entonces la economía global se ha mantenido a flote mediante estos mecanismos, y ninguno de estos mecanismos resuelve el problema de la humanidad. Sino lo agrava, porque ahí está el punto. Después de la pausa regresemos en esta conversación sobre una teoría del capitalismo global, hablando de producción, hablando del Estado en el mundo transnacional y los demás asuntos que William aquí está comentando. Volvemos. Bueno, regresamos, William, en esta conversación contigo, escuchándote con mucho interés sobre esta teoría que tienes sobre el capitalismo global. Y tú dices, no solo no resuelve la respuesta, no solo no resuelve la crisis profunda de la humanidad, sino la agrava. Y tú aquí pones una crisis de la humanidad. ¿En qué consiste eso? Sí, es una crisis de la humanidad porque no está claro primero de que como sociedad humana podemos sobrevivir, y se pueden identificar 5 elementos que para mí son novedosos, elementos peligrosos, espantosos, que son novedosos de esta crisis. ¿De qué está hecha esta crisis? Son 5 dimensiones que puedo identificar que le hace más peligrosa realmente la humanidad. Primero es la crisis ecológica, la imposibilidad del capitalismo global de reproducirse ecológicamente con el medio ambiente, y eso no se puede menospreciar este punto. Ahora, los científicos... Ni siquiera por lo que dijo Obama en su discurso del Estado de la Unión en esta semana. Ni siquiera, mucho menos, no. Los científicos, hay consenso entre los científicos del medio ambiente, dicen de que hay lo que ellos llaman 9 parámetros de la Tierra, donde el ser humano y otras especies animales no podemos sobrevivir cuando basamos cierto límite de esos parámetros. Y hemos ya pasado 3 de los 9, que es el cambio climático, el ciclo nitrógeno y la biodiversidad. Ya hemos pasado, ya han pasado en crisis irreversible de esas 3 dimensiones, que va a haber cambios profundos. Segunda dimensión
es que el capitalismo global ya no tiene, está llegando a lo que se puede decir son los límites de su expansión. El sistema de capitalismo es como una bicicleta. Si uno anda en bicicleta y tiene que seguir adelante o cae. Entonces el capitalismo constantemente, por la naturaleza del sistema, que sea bueno, que sea malo, tiene que constantemente expandir. Y entonces la última ronda de expansión se dio en los 1980, 90 hasta 2001 y se dio con el colapso de la ex Unión Soviética, se incorporó al mercado global con el ingreso de China, con el ingreso hasta de Cuba, de rincones de ciertos países como la Amazonia, como Chiapas, que ya ingresó a lo que es capitalismo global. Entonces hoy día no hay país, el único país en el mundo que queda fuera del sistema es el Corea del Norte. Y entonces, ¿dónde se va a ampliar ahora, se va a expandir el sistema? Porque sin esa expansión el sistema entra en crisis y nunca hemos visto eso en crisis anteriores. Siempre ha habido una ronda de expansión que le saca de la crisis, que ayuda a sacar de la crisis. Es la segunda dimensión novedosa de esa crisis. La tercera dimensión novedosa es el alcance, la magnitud de los medios de violencia y la concentración de esos medios de violencia en muy pocas manos, y no solo medios de violencia, sino medios de comunicación y la producción y circulación a nivel mundial de símbolos y de comunicación. Primero, su magnitud. Hay que decir que unas cuantas ya pueden controlar lo que pensamos y la información que tenemos a lo largo y ancho del mundo, 7.000 millones de personas. Nunca hemos visto eso, una concentración tan increíble de medios de violencia y de comunicaciones. La cuarta dimensión, y es muy preocupante, es una polarización social intensa a la par de que ha surgido una población superflua o redundante. Ajá, población superflua. Una población mundial superflua o redundante, queriendo decir que una masa de la humanidad, y la cifra que voy a dar en un momento es espantosa, que realmente ya ha sido esa masa de la humanidad expulsada de la participación productiva en la economía global y en la sociedad global. Y en 1996, expulsada. ¿El desempleo? ¿Te refieres al desempleo? El desempleo. Básicamente, pero juntamente con el desempleo se le expulsa de cualquier forma de participar. ¿De qué tamaño es esa masa? Una tercera parte de la humanidad. Y eso era en 96 y se ha agravado. En 1996... Una tercera parte. En 1996 la Organización Internacional de Trabajo emitió un informe alarmante diciendo que una tercera parte de la humanidad está en el desempleo. Y desde entonces se ha agravado. Entonces nunca hemos visto eso. Hemos visto que en tiempos de crisis el 5%, 7-9%, que todavía es muy alto, está en el desempleo. Pero ahora una tercera, es un nuevo fenómeno, una masa de la humanidad que es población superflua, redundante, no tiene participación, no tiene dónde entrar. Es horrible el concepto, pero se entiende en términos de una tercera parte de la población que no embona en este sistema que... Exactamente. Y ahí cae encima de esa población los sistemas de control social, porque tienen una rebelión real o potencial, ya sea rebelión negativa de meterse en narcotráfico, en delincuencia, o positiva, que sea movimientos sociales para el cambio, lo que fuera. Ya ahí va la acumulación militarizada de que hablamos anteriormente sobre esa población. El problema de la ley transnacional es cómo contener esa masa de la humanidad que no tiene participación en la sociedad global. Entonces eso no lo hemos visto en crisis anteriores. Y ahí está enorme, me llama mucho la atención y creo que va en la misma lógica, que en tu punto número 3 estás diciendo que que la magnitud de la concentración de medios de violencia lo pones junto con la magnitud de concentración de medios de comunicación. O sea, las dos grandes herramientas de control de esa tercera masa superflua, como le llamas, son medios de comunicación y elementos militarizados. Exactamente. Esas son las dos herramientas principales. Exactamente. ¡Qué fuerte! Exacto. Pues exactamente. En términos de gran... Y un potencial de rebelión tan grande como la tercera parte de una población mundial. Sí, es casi como las películas de ciencia ficción del un futuro desutópico, un futuro desutópico. Se está volviendo realidad. Estaba comentando con un futuro desutópico, sí. O sea, sin ninguna esperanza. Hay esperanza, claro, hay esperanza, que lo primero para poder transformar este mundo y tener esperanza, primero hay que analizar
analizarlo tal como está. Correcto. Pero sí hay esperanza. Pero estaba comentando con el doctor Sandoval, el compañero aquí, colega aquí, que me estaba llevando y estábamos analizando de esa película. Hélice, creo que se llama Hélice la película, que los ricos ya se han separado tanto de la masa de la humanidad que viven ahí arriba y nunca se bajan a la tierra. Y los de abajo ya literalmente son los de abajo y viven en dos mundos muy distintos, y lo que le divide esos dos mundos es la militarización, el control social, el control de las comunicaciones, el control de la cultura, y entonces es el futuro desutópico que queremos evitar. Quinto punto es que y eso es muy interesante e importante, hay un desfase entre lo que es una economía globalizada, globalizante y globalizada, y la autoridad política formal todavía se ejerce a nivel nacional. Y entonces no hay ninguna autoridad política que se pueda imponer sobre la anarquía de la economía global. Anteriormente, por ejemplo, estaba una crisis económica en Estados Unidos y el Estado norteamericano puede implementar ciertas medidas para mediatizar esa crisis, para buscar cómo resolver esa crisis. Pero ahora la crisis de la economía globalizada, completamente globalizada, y el Estado nacional ya no puede imponerse a nivel transnacional. Entonces hay un desfase y hasta las élites globales están buscando mecanismos de autoridad política transnacional. Por eso hablo también del surgimiento de un Estado transnacional. Estaban ahora en el Foro Social Económico, el Foro Económico Mundial, en Davos, y muchos de los discursos hablan de que como enfrentamos esa crisis necesitamos instrumentos transnacionales. Pero entonces tenemos 200 estados nacionales que ejercen la autoridad política dentro de su territorio y tenemos una economía globalizada. Se requiere de un gobierno global, que no es lo mismo que mi concepto de Estado transnacional. Entonces hay ese desfase. Entonces no hay mecanismos políticos para atenuar estas contradicciones de la economía global. Después de la pausa, entramos en la parte final, William. Me gustaría cerrar la conversación con este último punto, con el punto número 5 de esto que es, digamos, tu planteamiento de una crisis sistémica. Vamos a ese punto final. Nos vamos, William, en este último bloque. Con todo lo que has dicho, pienso mucho en América Latina y sus presidentes y sus presidentas. América Latina ha optado dominantemente por un tipo de gobernante fuerte, a veces contestatario, que ha tenido conflictos incluso con transnacionales y que habla de una región que de alguna manera se contrapone a esta enorme dominancia de lo transnacional, con sus variantes. ¿Qué reflexión hacer frente a lo que nos estás planteando para el tema de la democracia, para los gobiernos como los latinoamericanos? No hablo de México, pero sí del resto de América Latina. Sí, dos puntos para comenzar de reflexión. Primero, cuando hablamos de democracia, es muy importante hablar de democracia porque realmente la democratización de la sociedad global es lo que necesitamos. A la salida de la crisis, eso es. Pero el problema es cuando hay tremenda concentración de poder económico, siempre se traduce en influencia política y socava y mina la democracia. O sea, no puede haber democracia política con una concentración tan fuerte y tan total de recursos económicos. Punto. Ese es el primer punto en definitivo. Los gobiernos de América Latina, sobre todo de América del Sur, lo que han hecho es utilizarlo, y bueno, los lectores, los oyentes ya sabemos eso, han usado los recursos naturales y los recursos públicos, es el segundo punto del presupuesto públicos, para una redistribución hacia abajo. Y entonces han estado un poco más protegidos de la crisis global, o sea, donde más ha habido crecimiento económico y más han evitado los estragos más fuertes de la crisis global, ha sido, por ejemplo, en Venezuela, en Bolivia, en los países que han redistribuido para abajo una parte de los ingresos nacionales utilizando recursos naturales. No es un modelo sostenible a largo plazo por cuestiones ecológicas, pero nos da algunas lecciones, y la lección ahí es realmente para salir de la crisis global hay que tener una redistribución por abajo de los recursos, pero ahí entra el problema de cuál es el poder político que puede imponer esa redistribución. Porque necesitamos duplicar, o sea, replicar las experiencias de esos países suramericanos, pero el problema es que un solo país, como todos los países, tenemos un nuevo sistema globalizado de producción
de servicio, de finanzas. Entonces, ningún país puede quedar fuera del sistema globalizado de producción, finanzas y servicio. En el panorama más grande, yo diría de que ningún país por sí solo puede retirarse del capitalismo global, del sistema global. Al todo lo contrario, tienen que insertarse. Y por eso necesitamos realmente mecanismos de redistribución y democratización de la economía y de la política global. Del petróleo y del gas natural tenemos que tener un recambio total de la base energética. Sí, como un elemento, desde luego, urgente. Urgente. Pues bueno, por lo pronto, William Robinson, se nos termina el tiempo, pero es estimulante escuchar este conjunto de ideas y de planteamientos, esta teoría sobre el capitalismo global que estás exponiendo. Y bueno, creo que en un mundo como el que vivimos estamos obligados a escuchar y a discutir acerca de todo esto que involucra, pues eso, al planeta entero. Gracias, William, por estar aquí y compartir tus ideas. Gracias, ha sido un placer. Igualmente, gracias. Y gracias a usted que nos permitió acompañar. Hasta la próxima. El lavado de dinero no ha sido sistemáticamente perseguido, porque hay muchísimas empresas, muchísimas, en la capital de la República, donde se factura la mayor parte del PIB, ¿verdad? De las actividades económicas. Ha habido especulaciones hasta del 30% de las empresas que están vinculadas de alguna manera al narcotráfico.